Hola, bienvenido a nuestro servicio online. Qué bueno que te hayas podido conectar con nosotros en esta mañana. Como todos los servicios, quiero animarte a que aproveches este tiempo que tenemos para compartir este video. Hay muchas personas que van a ser bendecidas. Y como sabemos que estamos emocionados y con expectativas de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, quiero animarte a que podamos orar para aperturar este servicio. Gracias Dios por este tiempo que tenemos como iglesia, que tenemos como familia, Señor Jesús. Dios, te lo entregamos desde el inicio hasta el final, Señor. Sabemos que hoy nos vas a sorprender, Señor, con la palabra y que vamos a ser desafiados, Señor. Dios, queremos orar por todas las personas nuevas que nos están viendo, Señor. Sabemos que va a ser una palabra, Dios, que va a tocar sus corazones, Dios, y que van a poder conocerte más como todos nosotros, Dios. También queremos bendecir la vida de nuestro pastor Humberto, Dios. Gracias por su vida, Dios, y por el instrumento que es, Dios, de traer tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo que es muy especial para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenos días, que el Señor les bendiga. Estoy contento, ¿verdad?, de poder estar delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada acerca de Jonás. Iglesia despierta. Dígale a su vecino que tiene a su costado más cercano, iglesia despierta, dígale. Vamos a ir otra vez al libro de Jonás en el capítulo 1 y vamos a volver a leer, por causa de los que no estuvieron de pronto el día jueves, del verso 1 hasta el versículo 6. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para ir donde Dios le dijo que vaya, no para obedecer a Dios, sino todo lo contrario, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis estaba en la dirección totalmente contraria, opuesta a donde quedaba Nínive. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Por las dudas, dígale al que está a su costado, de repente, como es domingo, ya que está con la cara de dormido todavía: ¿qué tienes, dormilón? Dígale. Levántate, dígale, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte. Y bueno, todo un rollo que se arma desde allí, lo cual no vamos a leer por cuestión de tiempo. Nos quedamos en esta historia la semana pasada, jueves en la noche, y vamos a continuar. Habíamos dicho a manera de introducción el día jueves en la noche, que Jonás bien puede representar a una parte de la iglesia que ha puesto, dicho sea de paso, bien puede representar a una parte de la iglesia que no está muerta, pero que sí está dormida, y que ha puesto sus problemas y sus intereses personales por encima de su responsabilidad para con Dios y de los intereses, obviamente, de Dios mismo. Una parte de la iglesia que no está muerta, pero que sí está dormida, y a la cual Dios la va a despertar sí o sí, de la forma que sea. Si eres parte de esa iglesia que está dormida, dígale a su vecino: si eres parte de esa iglesia dormida, la buena noticia que te voy a dar esta mañana es que sí o sí Dios se las va a ingeniar para despertarte. Amén. Y eso es una buena noticia, creo, y podemos darle gracias anticipadas al Señor. Es más, si usted sabe que es parte de esa iglesia que está dormida, indiferente e insensible a Dios y al mandato de Dios, ¿verdad?
entonces también puedes orar, creería yo, que a Dios y suplicarle: Señor, reconozco que soy parte de esa iglesia dormida, Dios, despiértame. Solo tu Espíritu Santo puede despertarme. Y si hay alguien que todavía no forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo, déjeme decirle que de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, usted está muerto para Dios. Así que si uno está muerto delante de los ojos de Dios, uno bien podría decirle al Dios que resucita a los muertos: Señor, te pido perdón por todos mis pecados que haya cometido en esta vida y te ruego que me resucites a una nueva vida. De seguro que Dios tomará en cuenta sus palabras y sobre todo la actitud de su corazón con la que usted haga esa oración. Muy bien, entonces una iglesia dormida es una iglesia que está viva, pero que es insensible e indiferente al dolor de la gente, ¿verdad? O a las tempestades que se han levantado en este tiempo. Así como Jonás. Imagínese, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio se echaría a dormir justamente cuando una tempestad ha comenzado, ¿verdad?, a darse? El único pasaje en la Biblia en donde yo veo a un hombre que está durmiendo en medio de una tempestad es en Marcos 4, cuando Jesucristo justamente, ¿verdad?, se mete a la barca y él está dormido en medio de una gran tempestad. Y obviamente no fue la tempestad que lo despertó, sino sus discípulos. Le aseguro que la tempestad hubiera seguido increciendo, avanzando, aumentando, pero le aseguro, ¿verdad?, que esa tempestad no lo hubiera despertado al Señor Jesús. ¿Por qué, pastor? Y bueno, porque Jesucristo no se había ido a dormir porque era un irresponsable, como le hicieron creer los discípulos. Señor, ¿verdad?, despierta, no tienes cuidado que perecemos. ¿Cómo que no va a tener cuidado el Señor? Dios tiene cuidado de nosotros. Si cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de usted y de mí? Sin embargo, él estaba dormido, no por irresponsable, mucho menos porque sea indiferente a la vida, ¿verdad?, de sus discípulos, de sus hijos, sino más bien todo lo contrario. Él estaba dormido en plena tempestad porque justamente él tenía su confianza 100% en que su vida y la vida de sus discípulos estaban bajo la protección de Dios el Padre. Ninguna tempestad, por muy grande que sea, podía voltear esa barca donde iba Jesucristo. Así que qué lindo para nosotros, ¿verdad?, poder entender esto. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 16, me gustaría que leamos un poco este pasaje. Yo lo tengo aquí en la pantalla. Dice así: el apóstol Pablo está escribiendo, ojo, a la iglesia. Les está escribiendo a la iglesia y le dice a los hermanos de Éfeso: porque en otro tiempo, dígale a su vecino que tiene más cerca, en otro tiempo, dígale, me parece que van a hablar de usted, dígale. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros éramos tinieblas antes de ser luz? Mire, ¿sabe que tendríamos que levantar los dos brazos, las dos piernas? Usted sabe. Usted y yo, antes que conozcamos y que tengamos nuestra experiencia con Jesucristo, la luz del mundo, usted y yo no solamente éramos tinieblas, sino que andábamos en las tinieblas. Las tinieblas eran nuestro hábitat. Era el lugar donde nosotros nos movíamos, en la oscuridad, en pecado, ¿verdad? Y Pablo les dice a esta iglesia: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Claro, si ahora eres luz, pues anda. Dígale a su vecino: anda. Si ahora eres luz, anda entonces, no me lo adelantes por favor, anda entonces como hijo de luz. Porque si eres luz, anda como hijo de luz. El verso siguiente dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Un ratito, tranquilo mi hermano. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿A quién le está diciendo eso? A los hijos de luz. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los hijos de luz? Los que antes estaban en tinieblas y que ahora son hijos de luz. A ellos, a la iglesia, Pablo le dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué, pastor?
Y bueno, porque tú eres un hijo de luz. Sino más bien reprendedlas. Verso siguiente. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, los hijos de las tinieblas, los que andan en tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Siguiente. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso siguiente. Por lo cual dice el dicho, despiértate, dígale a su vecino, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Escuche, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una iglesia, pero no le está hablando a toda la iglesia diciendo que toda la iglesia está dormida, le está hablando a personas puntuales, ¿sí? Y le está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, como quien diciendo, oye, si tú eres, está bien, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de luz, ¿verdad? Y estás dormido. ¿Por qué estás dormido? Y como estás dormido, por eso que estás entre las personas que están muertas espiritualmente. Pero Pablo le dice por revelación del Espíritu Santo, oye, ¿qué haces entre los muertos? ¿Qué haces entre los impíos? ¿Qué haces en una fiesta con gente que no conoce a Dios? ¿Qué haces, verdad, con amigos hablando de cosas que no convienen? ¿Qué haces con amigas haciendo cosas? ¿Qué haces? O sea, ¿verdad? Haciendo cosas que antes hacías cuando eras un hijo o una hija de las tinieblas. ¿Qué haces haciendo esas cosas? Despiértate, dice, porque si estás haciendo esas cosas que Dios dice que ya no tienes que hacerlas, es porque te has dormido. Es porque te has dormido y te están confundiendo muchas personas, ¿verdad?, con otros que están muertos espiritualmente. Y la única manera, ¿verdad?, de que tú te diferencies de los que están muertos a tu alrededor espiritualmente es que tú despiertes. Y por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Salte de ese grupo de muertos, porque tú no estás muerto, tú estás con vida, pero dormida. Entonces Dios le está hablando a una iglesia que está, a hombres y mujeres que son parte de la iglesia, que aunque son hijos de luz todavía están participando de las tinieblas, que aunque son hijos de Dios y hijos de luz, ¿verdad?, que aunque están vivos porque tienen la vida de Dios, sin embargo están haciendo cosas que corresponden a los hijos de las tinieblas y pareciera más bien que estuvieran muertos espiritualmente en lugar de que están vivos. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Porque así estaba Jonás. Y obviamente para Jonás dormir, estar dormido era una forma de huir. Para Jonás estar dormido era una forma de huir. Dígale a la persona que tiene a su costado, y es más, me tomo la licencia en el Señor, ¿verdad? De decirte a ti que me estás oyendo y a ti que me estás viendo, ¿verdad? No huyas de tu llamado. No sigas huyendo de tu llamado. ¿Hasta cuándo vas a huir de tu llamado? Déjame decirte, mientras sigas huyendo de tu llamado, para Dios eres un dormido. Para Dios eres un hombre, una mujer que está dormida. Y lo peor de todo, que eres confundido porque, ¿verdad?, porque no te diferencias de los que están muertos, que están cerca tuyo. Porque cuando un hombre es despertado por el Espíritu de Dios, cuando un hombre, ¿verdad?, es avivado por la vida de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces, hermano, lo primero que uno desea es no estar cerca ni participar de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no es mi hábitat. Ya no es mi hábitat. El Espíritu de Dios que mora dentro tuyo y el mío se entiende, ¿verdad?, que si eres un hijo de Dios no se va a sentir cómodo en medio de un ambiente de tinieblas. Así como las personas que están en tinieblas no se sentirían cómodos en un servicio de alabanza y adoración al Señor. ¿Por qué? Y bueno, porque los demonios que están muchas veces dentro de su interior, ¿verdad?, se sienten incómodos. Y Él obviamente percibe esa incomodidad de aquellos espíritus que lo habitan. Por eso que nosotros también nos sentimos la incomodidad del Espíritu de Dios que nos habita cuando estamos en lugares que no corresponden a un hijo de Dios o haciendo cosas. No me diga que el Espíritu de Dios no lo redarguye. Claro que sí, eso es la parte buena. La parte más buena es que le obedezcamos, obviamente. Ahora, antes de huir de Dios, ¿no?, y esto quiero dejarlo a manera de una reflexión con respecto a Jonás. Antes de huir de Dios, la primera vez que Dios le habla a Jonás, se entiende, por lo menos yo debo de entender,
¿verdad?, que Jonás necesitó creer alguna mentira, ¿verdad?, para autoengañarse y de esa manera emprender la loca carrera por huir o por pensar que podía huir de Dios. Entonces yo anoté algunos puntos. Por ejemplo, número 1, Jonás creyó algunas cosas que Dios me hizo entender, ¿verdad?, que podrían haber pasado por la mente de Jonás como para que él tome la decisión literal de huir de Dios. Número 1, Jonás creyó que podía desobedecer a Dios sin que Dios haga nada. Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Isaías 55:11 dice: así será mi palabra, dice el Señor, ¿no?, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, para lo cual la envié. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová, dice aquí en la pantalla, permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En la versión que yo tengo en mi pantalla dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Pero los planes del Señor se mantienen firmes. No me diga que los planes del Señor no se han mantenido firmes a pesar del virus, de la pandemia, de lo que hagan los Illuminati o cuantas sectas o grupos, ¿verdad?, de gente malvada haya en la tierra. No me diga que los planes del Señor han sido estorbados. Los suyos probablemente y los míos también. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y déjeme decirle, esto es una buena noticia para usted y para mí y para don Jonás también. ¿Sabe por qué? Porque si usted está como Jonás huyendo del plan de Dios, del diseño de Dios, de la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, del propósito de Dios, déjame decirte que los planes del Señor se mantienen firmes con tu vida. Tu rebelión, tu desobediencia, ¿verdad?, tu corazón engreído, puedes estar tú lejos de Dios, puedes estar haciendo lo que se te venga en gana en este mismo momento, puedes estar viviendo como se te antoje, pero déjame decirte una cosa, los planes que el Señor tiene con tu vida se mantienen firmes, bendito sea el nombre de Jesús. Para siempre, dice la Escritura, y sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Qué significa eso? Que Dios de alguna manera, así como don Jonás, se las va a arreglar, se las va a ingeniar para que de alguna manera Dios a través de circunstancias pueda quebrantar tu voluntad. Pueda quebrantar tu voluntad y tu corazón y la necedad que hay en tu corazón probablemente en este momento de algunos pueda ser literalmente quebrantada. Y todo lo que usted, ¿verdad?, ha pretendido hacer, porque mucha gente dice ser cristiana, pero hacen lo que quieren. No dejan que el Señor sea el Señor. Lo llaman Señor, pero no dejan que sea el Señor, ¿no? Invocan el nombre de Dios, pero no dejan que Dios sea Dios. Y eso es terrible. Y para terminar, en este punto 1, Isaías 43:13, para confirmar el pasaje de Salmo 33, dice: aún antes que hubiera día, yo era, dice el Señor, y no hay quien de mi mano libre. ¿Sabe una cosa? Si tú estás en las manos del diablo, hay un Dios poderoso que te puede librar de las manos, de las garras, literalmente, ¿verdad?, de Satanás. Pero si tú estás en las manos de Dios, no hay diablo que pueda arrebatarte de las manos del Señor. Eso es poderoso, eso es poderoso. Abrázalo, ama esta palabra, guárdala en tu corazón. Aún antes que hubiera día, yo era, dice el Señor, y no hay quien de mi mano libre. Jonás creía estar huyendo de Dios. Hermanos amados, Dios dice: no hay quien de mi mano libre. Jonás, así como usted y como yo, ¿cuántas veces habremos querido alejarnos de Dios? Dígame, ¿usted lo ha logrado? Ay, Dios mío, Señor, ¿cuántas veces yo me he tratado de escapar de las manos de Dios, de esas benditas y amorosas manos? Le doy gracias a Dios por ser firme en su intención de salvarme.
quiero bendecir el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y quiero animarte en el nombre de Jesús para que bendigas el nombre de Jesús ahí donde estás y podamos darle gracias a Dios por su intención firme de salvarnos y de hacer todo lo que ha estado siempre a su alcance, aún lo imposible, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios, estoy seguro que ha hecho cosas imposibles con tal de que usted y yo no nos escapemos, ¿verdad?, de sus manos. Y sabe una cosa, y dice: lo que hago yo, dice Jehová en este pasaje del 43:13 de Isaías, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? A la luz de las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, hemos visto cuántas veces, cuántas historias donde, ¿verdad?, hemos visto a Satanás desplegando, ¿verdad?, todo su veneno, todas sus malas intenciones, maquinando muerte, robo, destrucción con naciones, personas, familias, hombres de Dios, mujeres de Dios, trayendo a su mente, ¿verdad?, diferentes planes, poniendo diferentes trampas, etcétera, a los hijos de Dios, a los profetas de Dios, a los hombres o mujeres que Dios había escogido para que adelante sus propósitos eternos aquí en la tierra. Y sabe una cosa, nunca Satanás pudo hacer nada con esos hombres. Nunca pudo hacer nada con la vida de esos hombres. Quiso robar, quiso entrar a la casa de Job, capítulo 1 de Job. Quiso entrar, dice la Biblia, para robar, para matar a su familia, a robar bienes materiales, y no pudo. ¿Por qué? Porque dice que él mismo le confesó a Dios: ¿cómo voy a poder entrar a hacerle algo a Job, ¿verdad? Si toda su vida, la vida de él, la de su esposa, la de sus hijos, sus rebaños, sus mayordomos, todo lo que tiene él, todo lo ha cercado con un vallado de protección. ¡Wow! Eso es tremendo, eso es poderoso. ¿Cuántas veces él habrá intentado matarte, robarte y destruirte más de lo que ya haya hecho? Pero Dios no se lo ha permitido. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios te ha prometido a ti y a mí que nunca tú y yo seremos probados o tentados más de lo que usted y de lo que yo podamos resistir. Y Dios es fiel, porque junto con la prueba o la tentación que haya permitido que usted y yo pasemos, Él siempre dice: ha provisto una salida para que usted y yo salgamos como más que vencedores en el nombre de Jesús. Ahora déjeme decirle una cosa, punto número 2. Jonás creyó, otra de las mentiras que Jonás puede haber creído es que Jonás creyó que podría huir de Dios. Él creyó que podría huir de Dios, por eso que huyó. Más o menos como el salmón. Tengo entendido que el pez de río, llamado salmón, tengo entendido, ¿verdad?, que ese pez nada contra la corriente, y la manera como lo pescan es, dice, tiran el anzuelo, el cordel con el anzuelo y la carnada, y cuando el salmón pica y ya tiene, ¿verdad?, el arpón, ¿verdad?, incrustado en su boca, entonces el pescador dice que lo único que le da es cordel. Entonces obviamente el salmón piensa que está, como se llama, ¿verdad?, libre, piensa que no es presa de nadie. Entonces como tiene cordel, él no siente que hay una resistencia que lo jala, que lo jala y que lo quiere llevar hacia él. Entonces él sigue nadando contra corriente hasta que de pronto siente que se va cansando. Y ahí es donde sencillamente ya se da cuenta que había sido atrapado. Y yo pienso, ¿verdad?, que si vale el ejemplo, obviamente, pienso que Dios es así, con lazos de amor. Con lazos de amor, con cuerdas humanas. Yo me imagino así como ese pescador, ¿verdad? Él ya te tiene atrapado y tú no te das cuenta. ¿Cuántas personas que me están mirando en esta mañana? Ya estás atrapado, ¿verdad?, por el lazo de amor de Dios, ¿sí? Con lazos de amor, con cuerdas humanas. Dios te ha atrapado y, ¿verdad?, te está trayendo hacia Él. Y Él está usando las circunstancias sencillamente para que caigas redondito en sus brazos. Déjese, por favor, pescar. Déjese, ¿verdad? Deje que la mano poderosa de Dios sea sobre su vida. Aunque es poderosa, créame, no lo va a destruir. ¿No? Entonces, Jonás creyó que podría huir de Dios. ¿Cómo es posible que Jonás haya pensado poder huir de Dios? De la misma manera que Adán pensó que podía esconderse de Dios. Ambos, tanto Adán como Jonás, decidieron creer la mentira
que Satanás les puso en su mente antes que la verdad que Dios les había hablado. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Él creyó que podía huir de Dios. Salmo 139, verso 7 en adelante. Aquí vemos a un hombre que se enteró por experiencia propia que no se puede huir, aunque uno quiera huir de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, decía David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. ¡Wow! Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Wow! ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía David. Si me voy a la parte más alta, ahí te encuentro. Si me voy a la parte más profunda, ahí estás. No me puedo escapar de ti, Señor. Cuando él entendió que es imposible que un hombre se trate de escapar de Dios, hermano querido, entonces lo único que hizo David fue rendirse, y es lo único que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo. Ríndase, por favor, en el nombre de Jesús. Ríndase, ríndase al amor de Dios, ríndase a la misericordia de Dios, ríndase a la gracia maravillosa que Dios está desatando sobre esta tierra en este tiempo en medio de tanta desgracia y de dolor. Ríndase, deje que la gracia maravillosa de Dios lo envuelva, literalmente, que el perdón de Dios cubra sus pecados y sea salvo, bendito sea el Señor, y disfrute de la vida abundante que solamente usted y yo podemos encontrar en Dios a través de Cristo Jesús. Número 3, Jonás creyó que podría dormir tranquilamente. Los únicos que yo conozco que duermen tranquilos son los bebitos recién nacidos. Y también obviamente los hijos de Dios que son obedientes. En el Salmo 127, verso 2, dice la Escritura: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Escúcheme una cosa, miren. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a dormir. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que está diciendo se lo voy a traducir. Lo que está queriendo decir el salmista es: mira, ¿sabes qué? Si tú crees que por levantarte a las 4 de la madrugada y trabajar todo el día e irte a las 12 de la noche a dormir, vas a poder dormir porque se supone que has trabajado bastante y estás cansado y vas a poder dormir, bueno, Dios te dice, ¿verdad? Es en vano, por demás, es al cohete, si me permite la expresión. Es en vano. Porque no se trata de despertarse temprano y trabajar como un esclavo todo el día, ¿verdad? Para llegar a la noche, 12 de la noche, e irte a acostar y creer que por eso te vas a dormir. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque Dios da descanso a sus amados. A sus amados. O sea, cuando tú estás en una relación correcta con tu Dios, puede que de repente te hayas acostado tarde o temprano, igualito te vas a dormir, porque Dios es el que te va a dar el sueño. Dios es el que va a darte descanso, y aunque duermas de repente 2-3 horas, parecerá que has dormido 8 horas, porque no depende de cuánto tiempo estás en la cama, depende de tu alma, cuánto Dios la haga descansar mientras estás en esa cama. Dios es el que da el descanso. Usted puede irse a dormir y nunca descansar. Hay mucha gente que toma pastillas para dormir, pero no descansan, porque descanso no se encuentra en la farmacia, se encuentra en Cristo. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí. No dijo todos los que quieran dormir, sino todos los que quieran descansar. Vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo les haré descansar, dice. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que bueno, ya sabe, ¿verdad?
Si es que usted no puede dormir así como, ¿verdad? Como tanta gente, arrepiéntase. Hay algo seguramente que le está impidiendo dormir o descansar. Los impíos entonces y los desobedientes serán despertados de alguna manera y no podrán dormir hasta que se alineen a su Señor. Jonás, en medio de la tempestad, se fue a dormir, pero no pudo dormir mucho, porque Dios permitió que los propios marineros impíos lo despertaran de su sueño, entre comillas, de su sueño. ¿Por qué? Porque tú no puedes dormir nunca tranquilo hasta que alinees tu vida, tus decisiones, tus prioridades con las prioridades del reino de Dios, con el plan, con el diseño, con la agenda que Dios tiene para tu vida y para su iglesia. Y número 4, Jonás creyó que la distancia lo alejaría de su propósito. Él no sabía, obviamente, ¿verdad?, lo que Pablo sabía en Romanos 11:29, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pablo dice a los romanos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, hermano, ¿qué significa irrevocable? Para los que quieren saber, lo que no cabe revocar o deshacer jurídicamente, o sea, legalmente, lo que no se puede revocar, lo que no se puede cambiar, lo que no se puede alterar o deshacer legalmente. Dícese de la decisión contra la cual no existe recurso, inmodificable y por tanto ejecutivo o definitivamente denegatorio. No hay forma humana, ¿verdad?, que algo que te ha sido dado por Dios te sea quitado. No hay forma legal en el universo de que te sea quitado lo que Dios te ha dado. Si Dios te dio dones, nadie te lo puede quitar. Si Dios te llamó para un ministerio, nadie puede impedirlo, que ese ministerio se cumpla. Pero si Dios no te lo dio, entonces tampoco nadie te puede quitar lo que no tienes. ¿Ok? Y por último, Jonás creyó que arrojándolo al mar se acabaría su problema, ¿sí? O sea, cuando ya estaban los marineros, léalo por favor en su casa, cuando los marineros se habían dado cuenta que, oye, esto está pasando por algo, alguien ha hecho algo, ¿verdad? Ellos ya, como clamaban a sus dioses y si no pasaba nada, ellos se pusieron a pensar, no, esta tempestad pasa por algo, los dioses están molestos por algo o por alguien de nosotros. Echemos suertes. Echaron dados y la ruleta justamente a don Jonás, al hermanito que se congrega en CCD, ¿verdad? Entonces, claro, le cayó, ¿cómo se llama?, al hermanito Jonás. Y entonces, ¿qué haremos contigo?, le dicen los impíos. Y él, creyéndose, como muchas veces nosotros llegamos a persuadirnos que somos inteligentes y que como que somos muy pícaros, le dice, bueno, échenme al agua, échenme al mar y todo se va a quietar. Entonces, bueno, agarraron, ¿verdad? Y a la 1, a la 2 y a la 3, don Jonás al agua. Lo echaron al agua y claro, él pensaba, ¿verdad?, que esa era la solución. Él no sabía que eso era el principio sencillamente de la solución. Porque si bien es cierto, Jonás le dijo, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Bárbaro. En ese momento Jonás tuvo ese discernimiento y ese entendimiento sobrenatural acerca de qué hacer, qué tenían que hacer los marineros para que se calme el mar y la tempestad, ¿verdad?, que también amenazaba con matarlos a ellos. Lo echaron al mar, se calmó todo para los marineros, pero para Jonás recién comenzaba la función. ¿Por qué? Porque Jehová tenía, dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí es donde, estando dentro de imagínense estar dentro de un gran pez, una ballena, supóngase, un pez gigante, grande, que pueda tenerlo a este hombre. Imagínense en toda la oscuridad, Dios mío, Señor, y ahí es donde él hace su mejor oración. Y él hace sus votos, promesas a Dios. ¿Verdad? Dios, ahora sí, mira, si tú me sacas de esta, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Dios sencillamente estaba tocando las fibras más íntimas de su ser humano, ¿sí?, para provocar que su corazón literalmente pudiera expresarse a través de su boca
y las palabras que salgan de su boca literalmente salgan directamente de un corazón quebrantado, de un corazón arrepentido, de un corazón que ha entendido que con Dios no se juega, de un corazón que ha entendido que, oiga, si Dios dice que vayas a tal lugar, obedézcale. Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Por qué tenemos que hacerlo todo difícil? Dígale a su vecino, ¿por qué tienes que complicarlo todo? ¿Por qué no reconocer que separados de Dios nada podemos hacer? ¿Por qué no aceptamos que la única manera de vivir es dentro de la voluntad agradable y perfecta de Dios? ¿Por qué no aceptar que los planes de Dios son mejores que tus planes y que los míos? ¿Por qué no rendirnos literalmente y dejar que Dios sea Dios y nosotros sencillamente seamos sus hijos obedientes? ¿Para qué seguir viviendo, verdad? Huyendo, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, del llamado de Dios. ¿Estás esperando que la tempestad aumente en su intensidad? ¿Estás esperando, verdad, que te sucedan peores cosas como para recién entender que con Dios no se juega, que mejor es servir a Dios que servirte a ti mismo y que servirle al diablo? Quisiera animarte en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntase, arrepintámonos en este tiempo, busquemos a Dios con desesperación, clamemos al Señor. No necesitas estar dentro de un gran pez, en la boca de un gran pez para recién entender que, oiga, no podemos pelear con Dios. Él siempre va a salir ganando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra una vez más. Y te rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu use cada palabra que ha sido expuesta en esta hermosa mañana, Dios, para poder, Dios mío, Señor, provocar en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío propio, Señor, aquellas cosas que tú quieras provocar según lo que tú conozcas de cada corazón, Señor. Solo tú sabes quién está huyendo de ti, de tu llamado, de tus propósitos. Solamente tú sabes cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, los que decimos ser parte de tu pueblo, los que decimos ser hijos de Dios. Solo tú, papá, sabes cómo está viviendo cada uno. Dios, ayúdanos, Dios mío, Señor. Oro, Señor, con mi esposa, por cada una de las ovejas, por cada una de los hombres, las mujeres, los matrimonios, las familias que tú has puesto, Señor, en esta iglesia donde tú nos has puesto para pastorear, Señor. Oramos por nuestros hermanos en el nombre de Jesús, por todos aquellos, Dios, que están recibiendo en su mente argumentos mentirosos para que ellos puedan excusar, Señor, para que ellos puedan justificarse en sus acciones de huida de ti, Señor, y de sus llamados y del compromiso que también tienen como cristianos. Sé tú, Dios, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gusto volver a estar con ustedes. Espero que tengan un domingo maravilloso y que cuando puedan levantarse de sus sillones para ir a almorzar, puedan tener un tiempo de disfrute, de coinonía con la familia, con los nietos, con todos los que forman parte de su familia. El Señor les bendiga. Nos vemos el día jueves, 8 de la noche, Dios mediante. Bendiciones. Iglesia, qué poderosa palabra que acabamos de escuchar en el día de hoy. Tengo anuncios para ti, así que quédate para escucharlos. Si todavía no nos sigues en las redes sociales, te invito a que nos puedas seguir en Instagram, Facebook y YouTube. En las 3 redes sociales nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Ahí podrás encontrar anuncios importantes como nuestro servicio online y también podrás interactuar con nosotros. Sabemos que la iglesia sigue creciendo y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. La iglesia no se detiene. Tal vez no nos podemos reunir físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo con nuestro deber. Ahora puedes depositar tus diezmos y ofrendas y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. Te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura. No te olvides que cada jueves a las 8 de la noche y domingos a las 10 de la mañana iniciamos puntuales nuestro servicio online.
Así es que tienes que estar preparado minutos antes con tu cuaderno y lapicero para lo que Dios quiera hablarnos. No dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. Sigamos conectados en oración, bendiciendo nuestras autoridades, bendiciendo este tiempo y declarando sanidad. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. Bendiciones, familia. Hola amigos, estamos súper emocionados de invitar a todas las parejas a ser parte de una conferencia. Esta conferencia se llama Amor del Bueno. Que más que una conferencia es realmente una experiencia. Va a ser un evento para todas las parejas. El 27 y 28 de agosto tendremos 2 noches donde vamos a estar compartiendo a través de Zoom. Van a ser 2 noches súper especiales para invertir en nuestra relación, así que te esperamos por allí. Además va a ser gratuito y estaremos conectados con parejas de otras iglesias en toda Latinoamérica. La idea es esta, que separes la fecha en tu calendario, que te registres para que tengas tu acceso asegurado. y por correo te va a estar llegando toda la información para esta conferencia. Así que separa la fecha, mantente expectante porque va a ser buenísima la experiencia. Así que ahí te esperamos en Amor del Bueno.